Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor porque ya estamos en el tercer día de las conferencias de la familia y hoy nos concede el Señor tener la conferencia más temprano, 6 de la tarde. Gracias a Dios por los que ya están aquí, que han llegado a tiempo para escuchar la conferencia desde el principio. El pastor Hugo Cruz ya está aquí con su esposa, la hermana María Magdalena. Gracias a Dios llegaron bien de Tuxtla. Y vamos a pasar el tiempo al pastor Hugo Cruz. Él es pastor de la Iglesia Bautista Discípulos de Cristo en Tuxtla Gutiérrez. Es doctor en educación y con un posgrado en consejería familiar. Así que él es nuestro conferencista en esta noche y vamos a poner toda nuestra atención, ¿verdad? Toda la disposición de nuestra mente, de nuestro corazón para aprender más. Así que adelante, pastor Hugo Cruz. Los niños, si hay niños, pueden pasar al salón de niños. Hay atención para niños ahí en el salón de niños. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes y con mi esposa. El Señor nos ha permitido esta bendición. De la semana pasada cumplimos 27 años de casados y así que damos gracias a Dios por ello. Y tenemos 2 hijas. La próxima semana estarán cumpliendo 26 años. Una es médico y la otra es profesora en una prepa en Chiapa de Corzo. Así que nos da gusto estar con ustedes. Y ahora pues ya podemos andar solos. Le digo a mi esposo otra vez como novios, para arriba y para abajo, porque una de mis hijas, la que es médico, está haciendo especialidad en la Ciudad de México en medicina familiar. Y mi otra hija dice: papá, ya he andado carrereando contigo por todos lados, yo creo que ahora es tiempo de que me quede yo en casa. Así que ya no muy le gusta andar con nosotros en nuestras carreras, porque hoy en la mañana mi esposa estuvo dando una conferencia en Cintalapa, así que salimos muy temprano para Cintalapa y de ahí nos venimos para acá. Mi esposa tiene una maestría en psicología, así que le gusta andar dando también conferencias. Hoy estaremos hablando, hermanos, busquemos el Salmo 127, por favor. Y si ponen ahí la conferencia, hermana. Me dice la hermana que se llama Alexa, y entonces le iba a decir: Alexa, ponme la conferencia. Estaremos hablando de padres emocionalmente inteligentes, hermanos. El Salmo 127. Podremos ponernos de pie, hermanos, nuevamente y leer juntos este salmo. Salmo número 127. Y de esta manera participamos todos en voz alta. Dice el texto así. Lo leemos en voz alta, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que a través de tu palabra podamos ser edificados. Y gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Bendice a tu pueblo y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy estaremos hablando, hermanos, de esta bendición de ser padres. Y vamos a estar tocando algún asunto de ese librito que está allí. Si no lo tiene, cómprelo, está muy interesante. Le damos clic, por favor. Todos tenemos 2 mentes, hermanos. Una que piensa y otra que siente. Fíjense que nosotros los cristianos tenemos muchas veces problemas porque a veces somos demasiado racionalistas. Es decir, venimos a la iglesia y a veces lo hacemos todo basado solamente en nuestra razón. Por el otro lado, tenemos otros cristianos que son demasiado emocionales.
y no sabemos entonces conjugar la razón con nuestras emociones. El Señor, una de las características que tenía era saber manejar muy bien la cuestión de la razón con la cuestión de lo que es precisamente las emociones. Él sabía, hermanos, tenía control de sus emociones. Cuando tenga la oportunidad de comprar un libro, se llama Cómo controlar las emociones. Y entonces uno debe saber, hermanos, cómo manejar esta cuestión emocional, porque somos seres emocionales. Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Unos somos polvo negro, otros son polvo blanco, pero nos hizo del polvo de la tierra. Hermanas, ustedes no fueron hechas del polvo de la tierra. Ahorita tenemos ese problema de que las mujeres quieren ser igual que los hombres. Nunca se va a poder ser iguales, hermanos. Ustedes fueron hechas de una costilla. No es lo mismo el polvo de la tierra que una costilla. Y entonces cuando Dios hace al hombre, lo hace precisamente del polvo de la tierra al hombre, a Adán específicamente, y dice la Biblia que sopló en su nariz aliento de vida. Todavía lo seguimos teniendo el aliento, hermanos, en nuestras narices. Y cuando este aliento Dios lo quita, déjenme decirles que no es el COVID, no es el cáncer, no son las enfermedades, es Dios quien decide cuándo nos quita la vida. ¿Cuántos dicen amén por esto, hermanos? Así que usted debe andar por la vida sabiendo que cuando Dios diga que ya hasta ahí llegaste, pues hasta ahí llegaste, porque Dios da la vida y Él la quita. Y sucede entonces que cuando sopla Dios en la nariz de este muñequito de barro, dice la Biblia que allí se para, y entonces fue el hombre un ser viviente. Y de esta fusión de material con inmaterial es donde nace el alma. Y el alma se compone de tres partes: mente, voluntad y emociones. ¿Y la mente dónde lo tenemos? En el cerebro. ¿Dónde tenemos la voluntad, hermanos? Algunos dicen metafóricamente que lo tenemos en la nuca. Es lo que te hace decir sí, lo que te hace decir no. Y dependiendo qué decisiones tomes, así van a ser tus emociones. Es decir, quieres tener emociones positivas, correctas, toma buenas decisiones. Eso es muy importante que sepamos. Entonces Goleman dice que todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Si le damos clic, sígale dando, por favor. Entonces, pero ¿acaso la razón y la emoción se contraponen o se oponen? De ninguna manera, hermanos. No, son dos formas fundamentales de conocimiento que interactúan para construir nuestra vida mental. Es decir, se necesitan estos dos asuntos: la cuestión del conocimiento, pero también la cuestión emocional. Por ahí se ha dicho, hermanos, que hay unas iglesias cristianas que son muy racionales, y estas iglesias racionales enfatizan mucho la cuestión de la filosofía de Aristóteles, y otras iglesias que son muy emocionales, que son platónicas, porque Platón enfocaba mucho esta cuestión de las emociones. Ahora, ambas partes tienen que ser atendidas en toda situación de la vida. No debe haber predominio ni oposición, y en todo momento se debe buscar precisamente el equilibrio. Vuelvo a repetir, hermanos, batallamos nosotros los cristianos muchas veces con este asunto de la razón o la emoción. Y a veces creemos que la emoción es carnalidad y que la razón es solamente espiritual. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, hay un texto cortito que dice no matarás. Y en el Nuevo Testamento el texto más corto es Jesús, ¿qué, hermanos? Lloró. Es decir, tenemos un Dios que se apasionaba. Tenemos un Dios que dio señales de sus emociones. Un día entra al templo, hermanos, y ve que están haciendo negocios. Dice la Biblia que agarró un mecate, hermanos, y empezó a sacar a la gente. Y en las paredes se aparecía una jota. Fíjense qué interesante es que nuestro Dios también hizo uso de sus emociones. Y nuestro Dios también se emociona. Hay un texto ahí en la Biblia, en uno de los profetas menores, creo que es Sofonías, que al Señor le encanta la alabanza. Él habita en medio de la alabanza, y eso quiere decir que el Señor se goza también con nosotros. Le damos clic, por favor. Esto nos lleva entonces a lo siguiente, hermanos. Los sentimientos son
indispensables para la toma racional de decisiones, porque nos orientan en la dirección adecuada para sacar el mejor provecho a las posibilidades que nos ofrece la lógica. Es decir, usted tiene que hacer uso de sus emociones. Por lo tanto, el uno sin el otro resultan incompletos e ineficaces. Fíjense qué interesante es que nosotros sepamos hacer uso de estas dos partes que Dios nos ha dado, porque las emociones son dadas por nuestro Dios. Un día un hombre se me acercó y me dijo: quiero un consejo, quiero ser una persona feliz. Y le dije: es fácil eso, tome buenas decisiones. Lo que pasa es que yo soy borracho, mujeriego y parrandero. ¿Puedo ser feliz así? No, no se puede. Porque para poder ser felices, hermanos, tiene usted que tomar buenas decisiones. Y Dios nos indica, hermanos, que tenemos que tomar esas decisiones. Le damos clic. Platón decía lo siguiente, hermanos: la disposición emocional del ser humano determina su habilidad para aprender. Fíjense qué interesante lo que dijo este hombre 400 años antes de nuestro Señor Jesús. Es la disposición emocional del ser humano que determina su habilidad para aprender. Ahora, vuelvo a repetirles, hermanos, nuestro Dios nos hizo seres pensantes, pero también seres emocionales. Cuando vamos con los judíos eran personas pensantes, pero también eran emocionales. Me quedo sorprendido, hermanos, que Abraham murió y le lloraron 30 días. Murió Jacob y le lloraron 60 o 70 días. Porque la gente judía en el Antiguo Testamento, hermanos, era emocional. Sabían, obviamente, y tenían bajo control la cuestión de sus emociones. Si le damos clic, por favor. Ahora, ¿la emoción qué es, hermanos? Porque esto es muy interesante. La emoción es una señal interna que indica que hay que actuar. Es decir, emoción proviene del verbo latino moverse. Es un movimiento hacia. Esta es la cuestión de la emoción. Entonces, las emociones surgen habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno que provoca en el organismo un estado de excitación o perturbación que lo predispone a dar una respuesta. Es decir, cada vez que toma usted una decisión, no solamente es la mente que entra en juego, es también su emoción. No es lo mismo comprar un carro 2010 que comprar un carro 2023, ¿verdad? No es lo mismo comprarse un carro 2010 donde lo pagas en efectivo, andar pagando letras después de 4 o 5 años, y que ese carro ahora pagaste $1,000,000 y ahora lo vas a vender y te van a pagar 300,000. ¿Cómo entra en juego las emociones, verdad? Y todo eso son decisiones que uno tiene que estar tomando. Digo, estoy poniendo un ejemplo chusco, ¿verdad? Entonces, es interesante que nosotros sepamos manejar esto. Entonces, permite afrontar situaciones difíciles, riesgos, porque cada vez que toma usted una decisión son riesgos o pérdida. Hay respuestas, guiando respuestas inmediatas, donde pensar sería tanto y también algo peligroso. Le damos clic, por favor. Y esto nos lleva a lo siguiente, hermanos: ¿cómo ser padres emocionalmente inteligentes? 3 cosas o 3 puntos interesantes veremos, hermanos, en esta tarde. Primero, un padre inteligente emocional, hermanos, es empático. Una de las cosas que tenemos que aprender en relación a nuestros hijos es que tenemos que aprender a ponernos los zapatos de nuestros hijos. Nosotros adultos se nos olvida que fuimos niños, se nos olvida que fuimos adolescentes. Eso de ser empático significa tener la capacidad de captar los estados emocionales de los demás. Es decir, permite reaccionar de formas apropiadas socialmente. Entonces, nuestros hijos, hermanos, porque esto es muy importante, van a ser como usted los forme. Yo he escuchado de algunos padres que dicen: bueno, mi primer hijo me salió muy bueno, pero el segundo no me salió tan bueno. No, los hijos ni salen buenos ni les salen malos. Van a salir conforme usted los vaya indicando o los vaya guiando.
Cuando mis hijas tenían entre 10 y 12 años, mi esposa y yo nos sentamos y dijimos: ¿hacia dónde vamos a enfocar a nuestras hijas? Teníamos 3 cuestiones que analizar. ¿Los mandábamos a que estudiaran inglés? ¿Los mandábamos a que hicieran deporte? ¿O las mandábamos a que aprendieran natación o aprendieran algún instrumento musical? Mis hijas no sabían esto, las decisiones que estábamos tomando. Mi esposa y yo decidimos que mis hijas fueran a aprender inglés. Una de ellas dijo: sí, papá. La otra dijo: no. Y la que dijo no es la que más se ha beneficiado de saber hablar inglés. Porque nosotros tenemos que ir enfocando a nuestros hijos. Me gozo cuando han venido americanos y mis hijas están interpretando. O cuando andamos en cierto lugar y hay americanos y le digo: tengo que decir a mi hija: ¿qué nos dijo el americano? Pero son decisiones que nosotros como padres tenemos que tomar para que nuestros hijos en el futuro puedan entonces realizarse. He aquí, dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces, en aquel entonces no existían las armas, solamente era el arco, eran las flechas. Y nuestros hijos son precisamente como flechas. Es usted como padre que debe saber hacia dónde debe ir sus hijos. Naturalmente que llega a cierta edad en que ellos tienen que tomar ya sus propias decisiones. Cuando llegaron a los 18 años les dije a mis hijas, cuando llegaron a los 12 les dije: me jubilo en estos momentos de andar lavando trastes, de andar lavando cosas, hacer cosas en la casa. Ya ustedes lo van a hacer. Y cuando llegaron a los 18 años les dije: me jubilo de ser sus choferes. A partir de hoy, si alguien quiere aprender a manejar, ahí va a estar el carro para que lo use. De las dos, porque son gemelas mis hijas, una dijo: yo sí, papá. Y ahí anda con el carro para arriba y para abajo. Ahora que está en México, pues ya no lo usa. Pero a veces me ha dejado a pie cuando viene para acá y le digo: bueno, hija, yo te enseñé a manejar, ni modos. Y la otra no ha querido. Pero llega el momento en que ellas tienen que, o los hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Pero mientras sus hijos, usted los tiene que guiar hacia donde quieren ir. Hay algunos padres en Tuxtla, no aquí, hermanos, que el muchachito llega de la calle, tira los zapatos por acá, tira los calcetines por allá, se va desnudando a media calle, allá va la mamá recogiendo los zapatos, tuxtlecas, no villaflorenses. Y entonces: ay, hijito, ay, hijita, no me hagas esto. Y el hijito ya tiene 30 años y todavía sigue recogiéndola. De aquellos, estoy hablando de aquellos, aquí no conozco. Cuando nuestros hijos desde pequeños tenemos que enseñarles, los primeros 5 años son clave. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo no se aparte de él. Pero es de niños, hermanos. Si usted de niño en los primeros 5 años no educa a su hijo, déjeme decirles que cuando llegue a la adolescencia usted va a tener canas verdes. Le damos clic. Esto nos lleva a lo siguiente, hermanos. Mire cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene, démosle otro clic por favor. Nuestro cerebro, aquí ustedes lo ven mejor, tiene un sistema límbico, es decir, que tiene que ver con la cuestión de las emociones, pero también tiene el hipocampo, que tiene que ver con las cuestiones racionales, lo que es la corteza cerebral. Es decir, nuestro cerebro tiene estas dos funciones. Por un lado es racional y por el otro lado es emocional. El joven llega con su padre y le dice: padre, dame mi herencia. Y el padre le dijo: está bien, hijo. Y dice la Biblia que juntó todo y se fue y lo malgastó. Y cuando ya no tenía que comer, cuando ya nadie le hacía caso porque ya no tenía dinero, dice la Biblia que fue, y esta es una palabra que aquí a mí me duele cuando lo leo, fue y se arrimó a alguien para que le diera un trabajo. El peor trabajo para un judío, hermanos, era cuidar cerdos. Pero mire qué dice el texto, hermanos. Dice el texto ahí en Lucas: volviendo en sí, dijo aquel hombre: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Me levantaré, iré a mi padre y le diré. 3 cosas le iba a decir: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Número 2, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y número 3, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el joven se levantó y fue.
Y dice la Biblia, hermanos, que cuando ve a su padre corre para ver a su hijo y su hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Número 2, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hasta ahí lo dejó el padre, hermanos. Y mire cómo entran las emociones. El padre dijo: mi hijo estaba muerto, ya revivido, se había perdido y es encontrado. Hagamos fiesta y traigan el becerro más gordo y gocémonos. Pero de repente va entrando aquel hombre, hijo también de él, con su razón por delante. Y pregunta: ¿qué hay aquí? Y dice: hay fiesta porque tu hermano ha regresado. La cuestión racional le dice: padre, ¿cómo le vas a hacer fiesta a este? Se gastó todo el dinero con mujeres. Realmente lo que deberías de hacer, no lo dice el texto, lo que deberías de hacer es ponerle ahí, darle una buena fajiza y regrésalo. Porque la cuestión racional, fíjese cómo funciona. Pero su padre le dice: gocémonos porque nuestro hijo ha regresado. Tenemos que saber compaginar estas dos áreas, hermanos. Nuestro cerebro está creado, Dios lo hizo precisamente para que sepamos y aprendamos a ser empáticos hacia nuestros hijos, ponerse en el lugar de ellos. No tiene la misma experiencia que usted tiene. Hay una brecha generacional, hermanos. Cuando mis hijas nacieron yo tenía 30 años, ahora tengo 56, pero esa brecha generacional lo voy a arrastrar toda la vida. 30 años, ¿cuánto es la fecha o qué tiempo de brecha tiene usted entre usted como padre y sus hijos? Y esa brecha, hermanos, generacional lo va a llevar siempre. Hay algunos que se casaron de 18 años, es menos, ¿va? No sé si hay alguien que haya casado de 15 y a los 16 tuvo su hijo. Pero si es usted de las personas que más o menos se casó ahí entre 25, 30 años, esos son los años que le va a llevar a sus hijos. Le damos clic, por favor, y veamos una segunda cosa, hermanos. Debemos ser optimistas. Un padre inteligente es aquel, número 1, que es empático. Se pone en los pies de sus hijos. Este padre del joven que había malgastado fue empático con su hijo. Segundo, siendo optimista. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo le amo mucho y estoy muy contento con él. Mateo 3:17 en la Biblia, lenguaje sencillo. El Señor, hermanos, 30 años estaba bautizando Juan el Bautista en el río Jordán, y de repente se escucha esta voz: este es mi hijo amado, de quien yo me siento orgulloso. La segunda cosa que hacen los padres inteligentes, hermanos, se sienten orgullosos de sus hijos. Ahora, que le haya nacido orejón, narizón, es porque no se fijó usted, mamá, con quién se casó, pero eso no es culpa de su hijo, ¿va? Pero qué interesante es de que usted se sienta orgulloso de él. Yo le pregunto en estos momentos, y lo voy a dejar de tarea, que cuando usted llegue a su casa, si su hijo no vino, que lo abrace y dígale: me siento orgulloso de ti. No hay persona más importante en este mundo que tú. Y me da gusto que seas mi hijo. Cuando usted le dice eso a su hijo, hermano, usted está siendo una persona optimista. Yo recuerdo a mis hijas cuando fueron a la primaria, secundaria, yo les decía: miren, hijas, no me importa si sacan 5, si reprueban la materia, no me interesa eso, quiero que sepan. Independientemente de todo eso, yo los seguiré amando siempre. Mi amor por ustedes no radica en las calificaciones que me traigan. Quiero que lo sepan. Porque hay algunos padres que condicionan, hermanos: si traes buenas calificaciones te voy a amar más. El Señor, el Padre, le dice al Hijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ahora, yo les decía a mis hijas: si sacan buenas calificaciones, las voy a premiar. Y hasta el final, hermanos, que terminaron la carrera, las tuve que premiar, porque siempre fueron estudiosas. Pero no condicioné mi amor hacia ellas por lo que hicieran. ¿Sabe usted que Dios le ama no por lo que usted hace, sino por lo que usted es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, ¿cómo dice, hermanos? ¿Alguien lo sabe? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo muy cristianos, muy consagrados, Cristo murió por nosotros. ¿Verdad que no dice así?
siendo aún pecadores. Es decir, cuando estábamos allí tirados, hermanos, ahí nos amó el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Tenemos que ser optimistas. Le damos clic, por favor. Y aquí viene algo interesante, hermanos, que debemos de saber. El optimista espera que las cosas salgan bien, aun cuando no existan muchas posibilidades de que ello suceda. ¿Sabe usted, hermanos, qué es la gracia? La gracia es que Dios mete su mano en el lodo, ahí donde estamos, nos levanta. Y la gracia de Dios es de que Él nos sigue amando, sabiendo que no vamos a ser perfectos. Ese es el gran amor de Dios. Yo muchas veces me pregunté, hermanos, ¿por qué Dios murió en la cruz del Calvario? Y un día leí un libro que se llama La Gracia, de un teólogo alemán, Bonhoeffer se llama. Y Bonhoeffer dijo lo siguiente, un teólogo alemán. Él dijo lo siguiente: Dios se hizo hombre para que el mismo hombre lo tomara y lo llevara a la cruz y ahí lo clavara y derramara su sangre por nosotros. Por esa razón se hizo hombre, hermanos. Y eso es la gracia de nuestro Dios, sabiendo, hermanos, cómo somos. Porque no creo que haya algún perfecto aquí, ¿verdad? Aparte del pastor, pero de ahí nadie más puede. Porque a veces los hermanos creen que nosotros somos perfectos, ¿no, hermano? Qué bueno, sígalo creyendo, hermanos. Pero fíjese qué interesante, la gracia de nuestro Dios nos recuerda que Él, hermanos, sigue teniendo misericordia de nosotros. A mí eso me encanta de Dios. Y esa es su gracia. Y entonces Dios es optimista con nosotros. Sea usted optimista con sus hijos. Abrace a su hijo y dígale: ojalá algún día llegues a ser presidente. Si Andrés Manuel llegó a ser, ¿por qué tú no puedes llegar a ser? O llegar a ser gobernador, o llegar a ser un gran pastor. Yo recuerdo cuando era adolescente, 18 años, el pastor de la iglesia donde yo llegaba me dijo: ¿cuál es tu anhelo más grande? Ser pastor de esta iglesia. El pastor se dio la vuelta, se rió y me dijo, yo creo que pensó jamás va a llegar a ser eso. Se fue a Estados Unidos y un día regresó y me dijo: Hugo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? Soy pastor. Ah, felicidades. ¿De qué iglesia? De la iglesia que usted dejó. Y se quedó el pastor. Sea usted optimista con sus hijos. ¿Sabe usted que Albert Einstein no sabía leer cuando tenía 10 años? A los 11 años aprendió a leer. ¿Y sabe qué? Como a los 12 lo sacaron de la escuela, ninguna escuela lo quería tener. Albert Einstein, hermanos, ese gran científico. Y así pudiéramos contar las historias. Una historia ahí en la Biblia que me llama la atención es Jefté, que era hijo de una prostituta. Ahí está en Jueces capítulo, creo que es 8 o 9, 7, 8 y 9, no, creo que es el 10. Y sucede, hermanos, que Jefté lo corrieron de su pueblo. Y al final de cuentas vino a ser un gran libertador. Eso se llama optimismo. Dios cree en nosotros y es optimista con nosotros. Él no anda pensando negativamente de nosotros. Le damos clic. Ahí tenemos la inteligencia emocional, hermanos. Por un lado es el dominio de uno mismo, que tiene que ver con el autoconocimiento. Y por el otro lado son las habilidades personales que nosotros tenemos. Es decir, la inteligencia emocional tiene que ver con este conocimiento y luego la comprensión hacia los demás. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, podemos comprender a los demás y poder saber que los mismos problemas que está pasando mi hermano, mi hermana, también yo los he pasado. Y algunas veces probablemente estamos en la misma situación. La inteligencia emocional es eso precisamente. La comprensión, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué dice, hermanos? De mansedumbre. Esto es inteligencia emocional, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y te vaya peor. Entonces, Dios quiere, hermanos, que podamos aplicarlo también hacia nuestros hijos, porque a veces otros tuxtlecos son muy buenos con los hermanos, pero en casa es un infierno. Yo siempre a mi esposa le dije: enójate con todos, menos conmigo.
Y ese es un principio que siempre se lo recalqué a mi esposa. Está bien que me enojé con fulano, qué bueno que te hayas enojado, conmigo no te enojes, que yo también haré lo mismo. Y enséñele a sus hijos esta cuestión del optimismo. Le damos clic, por favor. Y esto nos lleva a la tercera cosa de padres inteligentemente emocional, siendo positivos, hermanos. Dios quiere que tengamos una actitud positiva, una actitud de vencedor. La actitud se define como una predisposición aprendida a responder de forma consistente de una manera favorable o desfavorable con respecto al objeto determinado. Es decir, la actitud es algo que usted tiene. Debería usted de tener una actitud positiva siempre. La Biblia dice de que somos más que vencedores. Entonces, hacia sus hijos, usted debería tener siempre una actitud positiva y poder decir: Señor, si me diste estos hijos, me lo diste para algo bueno, y yo sé que ellos han de ser de bendición. El Señor le dice a Abraham en Génesis 12:1: serás de bendición, tu familia será de bendición a todas las familias de la tierra. Y lo han sido, hermanos. Fíjense cómo Dios tomó a este hombre con todos sus defectos. Tuvo un hijo que se llamó Isaac. 40 años y no era bueno para andar conquistando mujeres. Se lo conquistaron, lo fueron a traer como a 3,000 kilómetros. Viene, tiene 2 hijos y al final de cuentas, hermanos, él tenía mucho apasionamiento con uno y la mamá con el otro. Dios escogió al más tramposo, que se llamó Jacob. Y cómo Dios, hermanos, formó esta nación. Una nación, hermanos, que tiene hoy un gran potencial. Entonces, el padre inteligente siempre ve a sus hijos con una actitud positiva. Señor, me diste mi hijo y me lo diste para algo bueno. Cuando yo tenía 3 años, mi madre no era cristiana. Me dio la poliomielitis, hermanos. Y entonces dice mi madre, yo no muy me acuerdo, pero tenía yo 3 años y ya no podía caminar. Y entonces mi madre dijo, siendo inconversa, como eso de las 7 a 8 de la noche, cuando me lo contó yo me puse a llorar, porque mi madre dice que me tomó en los brazos, me alzó, 7 a 8 de la noche, y dijo: Señor, yo sé que este hijo me lo has dado tú, pero así como está, no creo que vaya a haga algunas cosas. Señor, yo en estos momentos te entrego mi hijo. Si me lo has de dar para algo bueno, sánamelo. Siendo inconversa, hermanos. Dice que como a la semana empecé a gatear, 3 años. A los 15 días empecé a levantarme, me dieron unas muletas y empecé a caminar. Es muy mínimo lo que me quedó en la pierna izquierda. El pie izquierdo lo tengo 2 centímetros menos, la pierna izquierda un poco más delgada. Pero sabe, mi madre fue positiva. Y yo quiero mucho a mi madre porque ella dijo, ahora que pues soy pastor, me dijo: para algo bueno te quería el Señor. Yo no sé para qué Dios le ha dado a sus hijos, hermanos. Pero lo cierto es de que si usted tiene una actitud positiva hacia ellos, téngalo por seguro que serán personas de grande bendición. Serán hijos que llegarán a hacer grandes cosas para la gloria de nuestro Dios. Le damos clic, por favor. Ahí tenemos beneficios, hermanos, de la inteligencia emocional: autoconocimiento emocional, reconocimiento, capacidad, diferenciación entre los sentimientos y las emociones y las acciones. Le damos clic, por favor. Y seguimos viendo más beneficios, hermanos. Manejo de las emociones. Entonces la persona, hermanos, que tiene inteligencia emocional es aquella persona que sabe manejar sus emociones. Está bien que se enoje, pero bajo control. ¿Qué dice la Biblia? Airaos, pero. El pero, hermanos, es una conjunción adversativa que une y al mismo tiempo separa. Usted puede decir: allá va Juanita, qué bonita muchacha, pero no le gusta bañarse. ¿Cómo es que el pero une, pero al mismo tiempo separa? Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, hermanos, usted tiene derecho a enojarse, claro que sí, pero sin que se le salga esa emoción.
Y cuando venga a ser las 6 de la tarde, ya se le debe de pasar el coraje. No se debe usted ir a dormir enojado, mucho menos con su esposa, mucho menos con los hijos, ni con la suegra tampoco, hermanos. Le damos clic, hermana. Y déjeme terminar diciendo lo siguiente. Nuestros hijos tienen necesidad, hermanos, de amor. Necesitan del amor, así como el oxígeno, hermanos, para vivir. El amor es una necesidad básica de supervivencia, en el mismo nivel que el alimento, el abrigo y los cuidados personales. Nos referimos al amor sin condiciones, hermanos. Al amor que se recibe sin necesidad de pedirlo. Al amor a la persona por ser quien es, con independencia, hermanos, de sus acciones. Es decir, usted debe de amar a su hijo, a su hija, sin necesidad de que ella se lo pida. Su hijo, su hija debe tener esa confianza de que pase lo que pase, venga lo que venga, usted siempre lo va a amar. Mi hermana más pequeña, hermanos, un día se fue a meter a una discoteca. Yo, pastor de la iglesia, pastor de ella. Recuerdo que estaba en un evento cuando mi madre me dijo, me llamaron y me dijeron: tiene usted un problema en su casa con su hermana. Terminó el evento y yo fui a la casa. Y me dijo mi madre: tu hermana está en una discoteca. Ya me enteré. Estoy hablando de hace muchos años, cuando existían las discotecas, creo que ahora ya ni existen. A las 11 de la noche va entrando mi hermana, la más pequeña. Y me dijo mi madre: no le digas nada, es asunto mío. Yo como pastor, hermanos, estaba yo también ahí queriendo decirle un montón de cosas. Y entonces llega mi hermana y cuando me ve, ahí 11 de la noche, me quedó mirando y me dijo: ¿y mamá? Le dije: allá te está esperando. Mi madre tenía su recámara hasta el fondo. Y entonces allá va pasando. Ahí estaba mi otra hermana, nosotros somos 3, yo soy el mayor. Y cuando llegó mi hermana al cuarto de mi madre, tocó la puerta, le abrió la puerta y le dijo: siéntate. Y se sentó mi hermana. Y mi madre se puso a orar, hermanos. Se arrodilló y se puso a orar por ella. Dice mi hermana que tardó media hora orando mi madre. Y mi hermana llora y llora. Posteriormente mi hermana me dijo: hubiese preferido que mamá me hubiera agarrado a cachetadas y no que hubiera hecho esa oración. Mire, la inteligencia emocional de mi madre en saber controlar sus emociones. Porque ella pensó también el mal testimonio que le estás dando a tu hermano que es pastor. Pero mire la manera en que solucionó. Terminemos con la siguiente lámina, por favor. Una persona que no se siente amada sacrifica sus propias necesidades de desarrollo y realización por conseguirlo. Un niño amado y respetado por sus padres, que tienen un adecuado nivel de salud emocional y espiritual, se siente seguro y protegido. Protección, no sobreprotección. La sobreprotección paraliza las iniciativas y el normal desarrollo de la personalidad. Hoy por hoy, que nuestras autoridades, el Congreso, la Cámara de Diputados a nivel federal están promoviendo leyes en contra de la familia, hoy por hoy nuestros hijos necesitan tener esa seguridad de que usted estará con ellos. Esa seguridad de que usted nunca los abandonará. Están promoviendo leyes, hermanos, donde el niño, si se llama Juan y quiere ser Juanita, puede ir al registro civil y cambiarse su nombre. O viceversa, si se llama Juanita y quiere ser Juan, lo puede hacer sin necesidad de preguntarle a los papás. Es más, con un vecino que le diga, y el vecino que tenga dolo y mala fe puede hacerlo. Estamos viviendo en una situación donde a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Hoy por hoy, sus hijos, y no importa la edad que tengan, necesitan tener la seguridad de padres emocionalmente sanos,
de padres que puedan brindarle todo el amor a sus hijos. Yo no sé cómo está su familia, pero hoy es un buen momento para que usted reflexione y diga: Señor, si hay que pedirle perdón a Dios, es el momento para hacerlo. O si está haciendo las cosas bien, también es un momento para agradecerle. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y oremos pidiéndole al Señor de su bendición. Padre, gracias porque en esta tarde podemos estar aquí reunidos, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu poderío, pero sobre todo reconociendo que tú eres el formador de las familias. Ninguna familia está aquí sin que tú lo hayas permitido. A ti te plació, Señor, que nacieran nuestros hijos, y los genes que tú querías que ellos tuvieran solamente se los pudimos dar nosotros por tu voluntad. Señor, gracias por nuestra familia, y permítenos en esta tarde tomar el ejemplo de Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Permite que cada familia de esta iglesia pueda tomar esa decisión y decir: Señor, me has dado una familia, y yo quiero que toda mi familia un día estemos en tu presencia. Que toda la familia, Señor, pueda estar glorificando tu santo nombre en el cielo. Padre, tú conoces la familia. Si en algunas de estas familias de esta iglesia hay hijos inconversos, hijos rebeldes, Señor, permite que en esta mañana, esta tarde, tu Espíritu Santo esté tocando las vidas y dándonos sabiduría para guiarlos por tus caminos. Gracias por el enfoque de esta iglesia en la familia. Gracias por cada padre, gracias por cada madre, pero muchas gracias por hacer de las familias de padres inteligentes emocionalmente. Sigamos orando, hermanos, y ahí donde está, yo le quiero hacer una invitación. Yo no sé cómo está su familia, pero en esta tarde usted puede tomar una decisión y decir: Señor, ayúdame para tener una familia como la tuvo Josué, y poder decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Dame sabiduría, Señor, para poder guiar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Si quiere usted una oración por su familia, levante su mano. Yo quiero hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien? Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Quién más, hermanos? Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, he visto las manos que se han levantado, Señor, pero tú has visto los corazones. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté haciendo una obra en cada familia. Tú las conoces, tú las formaste. Y gracias por el plan, el propósito maravilloso que tienes para cada familia. Nos has traído aquí como familia para poder cumplir con tu propósito. Y yo quiero pedirte, Señor, como dice el Salmo 138:8, que ese propósito se cumpla en cada familia. Jehová cumplirá su propósito en mí. Permite que cada familia pueda cumplir ese propósito y saber que nuestros hijos son una herencia tuya, Señor. Y ayúdanos para poderlos guiar por tu buen camino. Gracias por cada mano levantada, por cada familia representada. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para cada una de ellas y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Bendiciones a todos.